No hace falta otro milagro para en ti poder creer. Tan solo el milagro de volver a nacer fue suficiente para yo caer rendido a tus pies y enamorarme del Dios que me creó para amarme. Esta mañana en que nos encontramos congregados por la voluntad del Señor. El tema de la prédica de hoy, que trata de crecer espiritualmente entre el afán y las preocupaciones. En Lucas 10, 38 al 42, hace referencia a un pasaje muy interesante de la vida de Jesús. Y dice así: mientras Jesús iba de camino, entró a una aldea. En una aldea, y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Ha sucedido en nuestra vida cristiana, todos aquellos que conocemos al Señor Jesús y hemos reconocido su obra en la cruz, que Él nos ha llamado. Y nos ha llamado a seguirlo. Y eso ha pasado y de repente cada uno de nosotros podía recordar aquel momento. Si yo lo recuerdo con claridad. Y si preguntara a cada uno de los que realmente ha recibido la gracia salvífica del Señor, podrían hacer una referencia exacta del día, no sé si la hora, pero por lo menos sí la fecha, se acordarían de cuándo el Señor tomó control de su vida. Y nos llamó para seguirle, para que vayamos en pos de Él. Y todos los que vayamos en pos de Él debemos crecer en nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos como niños inmaduros. No podemos quedarnos estancados en simplemente conocer lo más básico del Evangelio. Debemos crecer en nuestra vida espiritual, y esa es la tarea que tengo como pastor. Guiarlos en el entendimiento de la verdad. Pero no solamente soy yo. Porque dice la palabra de Dios que hay varios que estamos llamados a hacerlo. Y vamos a ir viendo, a medida que se va exponiendo el tema, quiénes son aquellos que están también llamados a poder colaborar con ustedes, conmigo, con todos, para poder crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente significa vivir una vida en constante transformación. No solamente crecer espiritualmente es aprender más cosas de la Biblia. Es aprender más cosas de la Biblia, pero esas cosas que yo voy aprendiendo, esos principios, esos mandatos que los voy recibiendo, van transformando mi vida. Y eso no es obra mía. Bendito sea Dios que es así. Es obra del Espíritu Santo. Él va transformando mi vida. Es que yo no tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de querer agradar a Dios, sino que Él va transformando mi vida a medida que yo voy recibiendo enseñanza y aplicándola a mi acción. Hoy día, por ejemplo, uno de los hermanos decía: caramba, si así sigue la reunión del cine, pronto vamos a tener que contratar el COE. Claro, ¿no es cierto? Y todo perfecto, eso es fe, ¿no? Pero fe sin obras es muerta también. Le hemos apagado al hermano, diciéndole que tiene que hacer algo él también, ¿no? Entonces cada uno de nosotros va a traer a alguien, si no el COE va a estar vacío. Así es que esa es nuestra tarea. Tenemos que invitar personas a las cuales queremos, ojalá el Señor tocara su corazón, a través de una película de corte normal, mundano se le podría decir, puede hacerlo el Señor, ¿por qué no? El tiempo de discipulado, el tiempo de evangelismo que nosotros tenemos acá en la iglesia no es solamente para llamar a inconversos a la iglesia, es para que nosotros seamos cambiados por la palabra de Dios, para que Él nos muestre que somos capaces de llevar su evangelio.
para que Él nos haga oportunidades y nos dé la posibilidad de ver vidas transformadas también. La primera, la mía. Eso es lo que pasa con el Evangelio. Y esa transformación se ve en nuestras relaciones. Porque lógicamente todos van a decir, y algo de raro tiene este. Si yo hubiese ido ayer, por ejemplo, al almuerzo de los exalumnos de La Salle, ¿no? Después de años y tendría que haber ido, seguramente muchos se extrañarían de verme cómo actuaría y cómo me comportaría allí. Con toda seguridad. Y muchos no creerían lo que están viendo, ¿no? Porque muchos no creen en milagros. Y eso es mi vida. Un milagro. Que el Señor me haya cambiado, me haya transformado de cómo era a cómo soy. Y todavía falta. Va a seguir haciéndolo. Todos estos cambios hacen que nos vean a nosotros con interés. ¿Y por qué cambió este hombre? Si este era casi el hijo de Atila, ¿no es cierto? Y ahora mira cómo viene. Y algunos van a mostrar sorpresa también. Y, claro, todavía de repente, si a este no van a poder cambiar, yo creo que sí, yo también puedo cambiar, ¿no es cierto? Si a mí también lo puede cambiar. Y eso puede animar, y eso sería lindo. Tal vez debía haber ido al almuerzo ayer, ¿no? Va a haber otras oportunidades. Y en este proceso nosotros requerimos, ¿no es cierto?, que con la ayuda de Dios vayamos despojándonos de nuestro pasado. Que a veces es un pesado lastre que nos impide avanzar. Pero no solamente es nuestro pasado, sino también nuestro presente se convierte en un peso, en un ancla que no nos deja seguir hacia adelante. Y es porque no hemos podido organizar bien nuestra vida. ¿Qué deberíamos seguir? Seguir el ejemplo de Jesús, lo que Él dice, lo que Él manda. Siguiendo y haciendo lo que Él dice, podemos avanzar en nuestro crecimiento. Entonces vamos a hacernos lo que en la homilética se dice, la pregunta unificadora. ¿Cómo crecer en medio del afán y de la ansiedad? El punto número 1 es, para crecer debemos entregar nuestro corazón a Jesús. Eso es primordial. Verso 38, mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo hospedó en su casa. ¿Por qué lo hospedó? Obviamente lo conocía, obviamente sabía quién era. Muy difícil que alguien vaya caminando por una aldea y le abran la puerta a un desconocido. Es muy difícil, peor en esta circunstancia, y por favor no lo hagan, porque ahora hay muchos desconocidos que están utilizando todos los elementos a su alcance para dañar, ¿no? Están acercándose con órdenes judiciales falsas. Ahora, por ejemplo, están vacunando, pero lo hacen abiertamente, expresan en qué zonas lo están haciendo. Ahora lo están haciendo en la Villa Copacabana, por ejemplo, ¿cierto? Y yo voy a hablar con mi amigo de la Cruz Roja para que vengan a la CSE y nos vacunen a todos. Y a ver si nosotros no lo vacunamos a él, ¿no? Contra el Evangelio, porque nos vamos a quejar que duele la vacuna. Pero hay gente que está utilizando mal esos elementos para decir, sí, yo soy parte de un equipo de ayuda, y después entran a las casas y dañan. Entonces, por lo tanto, Marta se ve que era una persona que conocía al Señor Jesús. Ya había escuchado de Él, tal vez ya había hablado con Él. Con toda seguridad lo reconocía como lo que era. Entonces, abrir nuestra vida y nuestro hogar a Cristo es lo primero. No puede haber lo que estábamos hablando, una vida que se va transformando, una vida que crece, sin antes no haber conocido al Señor Jesús. Bien, esta iglesia esta congregación cuenta con algo maravilloso. Los jueves se reúne un grupo que está avanzando en el discipulado. ¿Quiere decir eso? En el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Pocas iglesias tienen, yo les digo con mucha certeza. He visto varias, me encuentro con varios pastores los días miércoles, y siempre que hablan de los tiempos de crecimiento, hablan de reuniones de estudio bíblico, que también yo deseo instaurar en un día de la semana, que no se cruce con nada más. Pero el tiempo del discipulado es entendimiento de lo más básico de tu vida cristiana. Es ir y tocar esas teclas que todavía tú las has pasado por alto, creyendo que de repente eras cristiano. Y dentro de la experiencia que tiene la iglesia con ese tiempo de discipulado, que es una cosa que la tiene como patrimonio de hace tiempo, se ha dado que muchos que creían que eran creyentes se convirtieron.
reconocieron recién su condición de hijos de Dios. Antes estaban viviendo algo errado. Tal vez la motivación fue algo diverso. Entonces, ¿qué es lo primero? Abrir tu vida, tu corazón, tu hogar a Cristo. Eso es lo primero. Y hospedar a Jesús es tener comunión con Él. O sea, si tú abres tu corazón a Jesús, vas a correr el riesgo de que Él entre a todas las áreas de tu vida. Y lo digo, vas a correr el riesgo porque Él lo va a hacer y no va a necesitar autorización tuya. Si bien es cierto, a veces cierras tú la puerta de la alacena, no quieres que entre al baño de visitas, por ahí el depósito está desordenado, o tu dormitorio no está de todo organizado, lo cierras, el Señor Jesús va a entrar. Porque Él dice en su palabra que una vez que ha empezado la buena obra, no la va a dejar de hacer hasta concluirla. Por lo tanto, si tú has abierto tu corazón a Jesús, dale por hecho de que te va a transformar completamente. Y vas a tener comunión con Él. Abrir la puerta es permitirle que ingrese y ser parte de ti. Por lo tanto, Él va a ir transformando tu vida y vas a poder ver en ti evidencias de algo que no tenías. Yo probablemente antes era muy insensible a algunas cosas, pero ahora de pronto me brotan lágrimas de emoción cuando veo algo, o me imagino algo, o pienso en algo. Y yo digo, eso no era mío. El Señor puso en mí. Me puso un corazón más sensible. Tal vez porque ahora estoy en la tarea de un pastorado directo, en una congregación diferente. Y me puso un corazón más sensible para que yo esté más atento a lo que Él está haciendo en la vida de sus hijos aquí congregados. Entonces recibirlo es aceptar su gracia transformadora. Saber que te va a transformar. Saber que desde que Él ha entrado en tu corazón a formar parte de tu vida, nunca más serás el mismo. Por eso, si te estás quedando, y varias prédicas las hemos dado en ese sentido, si te estás quedando estancado, si no estás avanzando en tu vida espiritual, algo no está bien. Algo no está bien. Abrimos las puertas de nuestra vida a Jesús para ser transformados. ¿En qué áreas? En nuestra vida personal. Ahí somos transformados. Nuestra vida personal sufre transformación. Y sufre en un sentido porque nosotros estamos mejor aferrados a las cosas pasadas. Por eso el apóstol Pablo escribía en su carta a los romanos, en el capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús. Quiere decir que mi vieja naturaleza, mi forma antigua de ser, ya fue crucificado, o sea, no va a ser. No es una obra que de repente pase, o estoy crucificado solamente de una mano, la otra falta, ya está. Y era necesario que sea así para que el cuerpo de pecado sea destruido. Porque no puedes vivir una vida queriendo agradar a Dios, pero aferrado al pecado. No puedes decir, mira, sabes que tengo un pequeño pecadillo del cual no me quiero deshacer todavía porque, bueno, lo conservo y le guardo cariño. Dice que ha sido crucificado juntamente con Jesús, o sea, en el momento que Jesús fue crucificado, para que esa parte de tu cuerpo sea destruida. ¿Por qué? Porque es necesario que sea así para que no sirvamos más al pecado. Quiere decir que cuando uno está pecando, viviendo una vida pecaminosa, que está queriendo resistirse a que la obra de la cruz sea parte de mi vida, para que los mandatos del Señor, lo que Él dice, no se cumplan en mí cuando me estoy resistiendo, quiere decir que estoy sirviéndole al pecado, que soy esclavo del pecado. Porque nosotros solamente podemos servir a dos amos. No podemos servir a dos amos. Tenemos a dos amos a los cuales servir, o al pecado o a Dios. Y no podemos servirles a ambos a la vez.
Entonces, cada vez que pecamos, estamos sirviéndole al pecado, o sea, al mal. Y cada vez que nos arrepentimos y dejamos de hacerlo, estamos sirviendo al Señor. Y nuestra vida debería ser de constante servicio a Dios. Abandono de nuestra vida de pecado. Entonces, ¿nuestra vida personal va a ser transformada? Sí, porque va a ir dejando esa vida de pecado. Lo que antes nos parecía bueno, ahora dejará de serlo. El salir con los amigos y hacer desórdenes de mi vida, de mi salud y de mi cuerpo, ya no es parte de mí. Ya no lo deseo. Tal vez fue por eso que no fui al almuerzo de los exalumnos. Porque ahí estaba la tentación, ¿no? Para desordenar. No solamente mi tiempo, mi vida, también, sino mi cuerpo. Entonces, mi vida personal va a recibir transformación, porque antes me dedicaba tanto al trabajo, ¿no es cierto? Estaba tan embalado en mi vida laboral, que me había olvidado que había una familia que el Señor me había regalado. Y entonces dejé, en cuanto el Señor empezó a transformar mi vida, dejé de trabajar tanto. Empecé a tomar el sentido de lo que el Señor dice. Y luego veremos cómo se puede lograr aquello según la obra del Señor Jesús. ¿En qué parte más de nuestra vida vamos a ser transformados, de nuestra vida espiritual? Pablo les escribía a los Efesios una carta. Y en el capítulo 4, del verso 11 al 13, les dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiere decir que en nuestra congregación, en este minuto, ahora, y aún contando a los que no han venido y que siempre habitualmente vienen, y que por ahí, por la vacación de invierno, las enfermedades no están asistiendo, entre todos nosotros, dice el Señor Jesús a través del apóstol Pablo, dice, Él ha constituido, no es que nosotros nos hemos elegido o parte de nosotros nos hemos preparado para aquello, Él nos ha constituido a unos como emisarios de llevar la palabra, a otros como quienes van a decir las verdades bíblicas, a otros que van a hablarles a los perdidos, a otro que va a cuidar de la congregación y a alguien más que va a enseñar. Entonces, ¿estamos equipados? Como iglesia, sí. Y yo estoy convencido de que en cuanto acabe, y ya habíamos dado la penúltima clase de la Escuela Dominical de Mayores, de la Escuela de Padres, y si el Señor lo permite, y hay un hermano que ya le he hablado y lo hemos comprometido para que él sea quien nos dé la clase de los domingos en la mañana, si va a suceder eso, entonces yo me voy a dedicar ahora a ver los dones personales de cada uno, para saber qué puso el Señor en ti como tarea especial en esta congregación. Porque los dones son para que se edifique. Y entonces ahí dice, el Señor Jesús, en su obra maravillosa, a través de su Espíritu, constituyó a unos para que enseñen, para que instruyan, para que lleven el Evangelio, a otros para que cuiden, y a alguien para que presente la palabra de Dios. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Ni más ni menos que todos nosotros. ¿Sí? Para que nos perfeccionemos. ¿Se quiere decir que algún rato vamos a llegar a la perfección? Pero por supuesto que sí. Y ya nos estamos perfeccionando. A la medida en la que nosotros somos parte de la enseñanza de la palabra de Dios, y eso se está aplicando en nuestra vida. ¿Para qué además nos va a instruir y nos va a llevar a la perfección? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que todo este grupo de personas van a crecer en conocimiento y con toda seguridad también vamos a crecer como iglesia en número. Eso está claro según la palabra de Dios para las tareas personales de cada uno. Probablemente alguno de ustedes diga, yo no sé para qué fui equipado. Y está bien que sea así, que desconozca de momento, pero ahí está la tarea de nosotros para poder llevarles al entendimiento de la verdad de Dios, para que ustedes puedan hacer lo que Dios manda.
Entonces nuestra vida espiritual también va a recibir transformación, porque vamos a recibir la palabra de Dios, la enseñanza divina, y vamos a ir aprendiendo más cosas que vamos a ir aplicando a nuestra vida. Y nuestra vida familiar también va a recibir transformación. Porque en el primer lugar donde van a ver los cambios van a ser en nuestra familia. Y a la medida que vamos creciendo, vamos cambiando. Y cuando vamos cambiando, vamos siendo menos pecaminosos y más aceptos delante de la voluntad de Dios. Nuestra vida ya va siendo, tenía 30 sencillas al día, ahora voy a bajar y voy a ir bajando porque el Señor va colmando con su sabiduría mi vida, y mi vida va tomando otro sentido. Y entonces ya peleo menos. Y entonces tengo menos conflictos. Entonces soy menos egoísta. Y entonces dejo que Dios vaya obrando en mí y el Evangelio haga carne en mí. Y entonces en tal razón mi vida familiar va siendo transformada. ¿Acaso no quiero eso para mí? ¿Acaso no quiero eso para mi familia? ¿Se acuerdan ustedes cuando fue salvado el carcelero? Le dijo, ¿qué debo hacer? Le dijo, entonces le dijeron, Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús y tu casa serán salvos. No porque él solamente crea y toda su familia de cajón va a entrar, sino porque él va a llevar el mensaje a los demás. Y lo primero que él hace, en cuanto conoce la verdad del Señor, recibe a los apóstoles en su casa, los acoge, los hospeda. Eso mismo hizo Marta, lo hospedó al Señor Jesús. Y la transformación, nuestra vida que se va transformando, demuestra crecimiento. Crecemos en conocimiento, aprendemos más, conocemos más, sabemos más, entendemos mejor. Hay muchas palabras que en la traducción española tienen demasiadas limitantes, pero en el original tiene una connotación muchísimo más amplia, y eso vamos conociendo. Y cuando vamos creciendo, vamos creciendo en arrepentimiento. Quiere decir que ahora que conocemos lo que Dios dice que es agradable y no es agradable a sus ojos, entonces vamos viendo que las cosas que no le agradan a Él, y que de repente en nosotros hacía una especie de molestia, nos generaba una molestia, pero que nosotros no le damos importancia, sabemos que es el Espíritu diciéndonos, tienes que arrepentirte de aquello y dejar tu vida de pecado. Y nos vamos arrepintiendo más frecuentemente. Por lo tanto, crecemos en arrepentimiento. Y dice el Señor que cuando vas comprendiendo más, cuando vas entendiendo mejor, vas creciendo en fe. Porque la fe viene por el oír. Y entonces mientras vas entendiendo, vas conociendo, tu fe va creciendo. Y cuando tu fe va creciendo, tu relación y comunión con el Señor se va haciendo más profunda. Siempre es bueno ponerse a pensar que dice el mundo, te va animando y te dices que, mira, tienes un problema, ten fe. Alguien dice, sí, mañana tengo una audiencia, es muy complicada, que el juez tiene que dictaminar, pero ten fe, todo va a salir bien. ¿Tú ten fe en qué? ¿En el juez? ¿En la justicia? ¿En la suerte? ¿En qué tienes que tener fe? Es ahí donde nosotros tenemos que tener la certeza de en quién hemos creído. Y saber que todo lo que está sucediendo en mi vida, aun sea cosas que a mí no me agradan, son la voluntad del Señor. Y que a través de esas cosas que a mí no me agradan, Él va a obrar y va a transformar mi vida. Entonces, quiero animar a todos a decir, si yo voy a ir entendiendo más, voy a también ir transmitiendo ese mi conocimiento a los demás, para que cuando escuche, ten fe, aclaro yo en qué deberías tener fe. Y si vas a querer creer en un Dios misericordioso, todopoderoso, que hace la transformación de tu vida, primero debes reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Estamos en el tema de cómo crecer en medio de un afán y en medio del afán y la ansiedad. Y entonces, para crecer, unimos decisión y disposición. Dos cosas que tienen que estar muy relacionadas. Verso 39 y 40 dice, Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía.
Pero Marta, que estaba ocupada con muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Bien, vemos en el relato que ha pasado algo muy interesante. Jesús estaba caminando por allí, de pronto Marta le ve y le abre la puerta de su casa. Ella le abrió la puerta de su casa, pero María, que era su hermana y estaba con ella, le abrió las puertas de su corazón. Hay una gran diferencia en abrirle solamente la puerta de tu casa a abrirle la puerta de tu corazón. De repente para entrar en analogías, podríamos decir que abrir la puerta de tu casa es querer recibir las bendiciones de Dios. Y abrirle la puerta de tu corazón es decir: quiero que el Señor transforme mi vida. Entonces hay una disposición de parte de María para aprender. Vean ustedes lo que hace ella, ¿no es cierto? María se sentó a los pies de Jesús, no porque no había lugar para donde más sentarse, no porque ella quería estar cerca a alguien especial, para escuchar lo que él decía. No quería que nada lo interrumpa. Él quería estar cerquita de Jesús. ¿Para qué? Para que todo lo que él diga esté en sus oídos de primera mano. Te pregunto, ¿cuándo es la última vez que tú te has puesto a decirle al Señor Jesús: quiero escucharte a ti hablar? Y para eso apagaste la radio, apagaste la tele, apagaste tus problemas, apagaste a tus preocupaciones, apagaste tus intereses y te sentaste o te hincaste o te reclinaste a escuchar al Señor Jesús hablarte. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? María lo hace ese instante. Ve la oportunidad, ¡bum!, se va a los pies de Jesús. Y va con una disposición de aprender. Y cuando abre esa disposición para aprender, abre una disposición para atesorar en su corazón todo lo que va a decir. Muchas personas religiosamente van a la iglesia porque es domingo. Hay que ir, bueno, y voy a estar en la prédica y voy a escuchar. Pero van sin la disposición de atesorar lo que escuchan en su corazón. Van simplemente con el deseo de escuchar algo. Tal vez algunos van a la iglesia también con: a ver, veré que algo nuevo voy a aprender. Y cuando no está satisfecha esa su necesidad y su ansia de aprender algo nuevo, algunos pasajes en el griego, o de repente una nueva versión de algo, entonces dice: no, creo que aquí no estoy aprendiendo nada. Lo que pasa es que no estamos atesorando lo que el Señor Jesús nos está diciendo a través de las enseñanzas. Y está utilizando un instrumento imperfecto como un pastor. Para hablar, Él hablarle a tu corazón. Y ahí estaba María, dispuesta a escuchar y también dispuesta a atesorar en su corazón. Pero también puso una otra disposición más: practicar lo que había aprendido. Porque de nada sirve que tú escuches y te llenes de información. De nada sirve que a esa información le des el valor. El miembro de una familia muy amada de nosotros ha vencido los prefacultativos. Ayer estaba feliz y ha sido aceptada en la universidad y va a entrar a estudiar una carrera, y todo lo que va a aprender seguramente ella lo va a atesorar en su corazón. ¿Por qué? Porque para eso va a ser profesional. El hermano Tito, que enseña en la universidad, sabe que aquel que no atesora en su corazón el conocimiento que él está impartiendo, pues está de más en su clase. Porque si no retiene lo que él le enseña, cuando él le tome la prueba, el examen, ¿qué va a responder? Nada, ¿no? Y mi hija, comentando en su charla ayer, le decía: sí, y no tienes que faltar. No tienes que faltar a ninguna de las clases, porque si faltas, ¿no es cierto?, justo ese día ha avanzado lo más importante, ¿no? Justo.
Y lo peor es que tus amigos que han ido no han tomado bien los apuntes. Así es que estás frito. ¿Sí? Tienes que ir y atesorar lo que te están diciendo. A eso sí llamaría. Pero hay otra cosa más, que si aprendes y no practicas, y no pones en práctica aquello, es inútil. Es llenarte la cabeza de conocimiento solamente. ¿De qué te sirve? Aprender muchas cosas que no las vas a poner en práctica. Entonces tienes que empezar a vivir lo que estás aprendiendo. Si hoy el Señor te muestra algo nuevo, y tu vida nunca debería ser de otra forma, cada día tú deberías tener algo nuevo que has aprendido. Y eso algo nuevo que has aprendido, deberías aplicarlo en tu vida. De forma cotidiana, de forma natural, normal, porque el Señor Jesús ha puesto su Espíritu en ti y hace que sea posible aquello. Y entonces la decisión y la disposición generan un compromiso. Cuando María vio entrar a Jesús, decidió lo que iba a hacer, dispuso su corazón a hacerlo, y entonces se generó un compromiso. Si decides aprender, te comprometes a asistir. Necesariamente. Si dices, a partir de ahora, a ver, voy a aprender algo más en cuanto a lo que están aprendiendo los varones en la iglesia de la CCR, no lo vas a poder hacer por osmosis, no te vamos a mandar el estudio por el WhatsApp, vas a tener que venir. Y si quieres aprender qué están diciendo los matrimonios, de qué forma el Señor está edificando los matrimonios, vas a tener que venir a las reuniones de los viernes. Y si quieres saber el libro de Esther, cómo edifica a las mujeres en la iglesia, tienes que ir los martes a las reuniones de mujeres. No hay otra forma. Si has puesto en tu corazón, quiero aprender, tienes que asistir. Por eso el Señor dice que es necesario que tú vayas y no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Porque si dejas de hacerlo, primero que dejas de tener la comunión intensa que hay en la iglesia, y segundo, que dejas de tener el aprendizaje de la palabra de Dios. Y te pierdes esa hermosa oportunidad. Y cuando decides aplicar, te comprometes a cumplir. Quiere decir que si quieres que eso sea parte de tu vida, acabo de aprender que debo perdonar a los que me dañan, o debo orar por ellos, o que debo hacer el bien de alguna manera específica, me debo comprometer a cumplir. No puedo decir, sí, está bien, que es una buena idea, pero es muy difícil de cumplir. O sea, no sé, perdonar, uy, pero no se lo merece. No puede ser eso. Decides aplicar, te tienes que comprometer a cumplir. Y si dices, bueno, perfecto, he aprendido, lo he aplicado en mi vida, y ahora eso quiero transmitírselo a alguien. Mis hijos necesitan esta información, mis papás necesitan esta información, mi vecino, mi amigo, la persona con la que estoy relacionado emocionalmente, necesitan escuchar esto, entonces te comprometes a servir. Llevar la palabra de Dios es un servicio, no es algo didáctico. No es algo en lo que tú te comprometas para solamente pasar una información. Tienes que tener en tu corazón la predisposición de servir. Tienes que tener el ánimo de ser útil para el otro. Y no te olvides que el servicio no siempre es agradecido. No siempre es reconocido. Cuando tú haces un bien a alguien, se puede decir un favor, y esperas que te digan gracias, no estás actuando correctamente. Cuando no lo esperas y no te dicen, está todo perfecto. Todo encaja en el servicio que el Señor se compromete. Y Él lo hizo así. Él lo hizo así. No les lavó los pies a los discípulos de Él para que ellos le lavaran a Él. Y lo hizo porque quería servirles. Pero también hay algo que es muy peligroso que pueda suceder, es que las preocupaciones ahogan la disposición del corazón. Tú quieres hacerlo
te interesa, decides que está bien y vamos a realizarlo y hay disposición de tu corazón, pero las preocupaciones ahogan la disposición del corazón. Solamente vean a ustedes a Marta, dice, estaba ocupada con muchos quehaceres. Y uno diría, pero caramba, había un invitado de lujo allí, ¿no? Y había que hacerlo sentir bien. Yo quiero decirles que el Señor Jesús no fue a comer, Él fue a enseñar, Él fue a servir, no a que le sirvan. Por lo tanto, la misión de ella la había confundido. Y encima, es torpe con su hermana. Se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar solita? Dile que me ayude, que sea comedida, ¿no? Debe de hacer lo que está haciendo. ¿Cómo te va a estar escuchando a vos y no me va a estar ayudando a mí a freír las cosas? O a lavar los platos, o a ordenar las ollas. Tratando de atender, Marta pierde una bendición grande y duradera. Hermano, ¿cuántas veces pasa esto en tu vida? De pronto te enteras y dices, sí, mañana dicen que van a hablar, ¿no es cierto? Por decir, este viernes vamos a hablar en el matrimonio, de que día a día debe haber algo en especial en nuestro matrimonio. Dices, pucha, qué interesante, pues sería lindo escuchar eso. Ay, pero me acuerdo que el sábado tengo que hacer mercado y claro, hay que alistar las bolsas y mejor me duermo temprano. Sí, pucha, hay tantas cosas que hacer, que mi trabajo me voy a quedar un poquito más, porque el fin de semana no quisiera recargarme. No, creo que esta vez se lo pierde, no voy a estar con ellos. En realidad el que se lo pierde eres tú. Porque esa enseñanza nunca más se va a dar. Como el día de hoy no se va a repetir nunca más. Y lo que hoy no has hecho, no lo puedes volver a hacer. Hoy. Otro día de repente. Pero hoy, lo que no has hecho hoy, no lo vas a volver a hacer hoy. María se ocupa con Jesús. María estaba preocupada, estaba interesada en que Jesús colme su vida. María estaba atenta a todo lo que decía Jesús. Marta se preocupa con ella misma. Tengo mucho trabajo. Uy, qué semana más fatigada que he tenido. No, descansaré nomás este fin de semana. Mira, tengo invitados el próximo domingo y tengo que alistar la casa. Voy a pegarle una limpieza de punta a canto. Pero, o sea, para encontrar sus ocupaciones, creo que somos campeones. Siempre nos encontramos algo que hacer, distinto a lo que el Señor desea que se haga en nuestra vida. ¿Has orado hoy? A mediodía voy a orar, ¿sí? ¿Y has leído algo de la Biblia hoy? Bueno, ahora estoy yendo a la iglesia para que alguien me lo lea, ¿no? El pastor va a leer un versículo y eso voy a leer hoy. ¿Y qué estabas haciendo, güey? Y seguro, si te das cuenta, te has echado unos 5 o 10 minutos en caminar de repente de ahí para allá y no hacer nada, o te quedas mirando la tele así, sentado sin ni siquiera entender lo que está pasando. Para ocuparnos somos campeones, pero para ocuparnos en nosotros mismos. Lo que hacemos con Cristo es más importante de lo que hacemos por Él. Entonces viene en nuestra mente, sí, voy a ir el domingo a la iglesia, ahí voy a estar aprendiendo, ahí está bien. No, yo quiero que Él colme mi vida hoy. Yo quiero que mi vida sea completa por Él. Quiero que su Espíritu me llene hoy día, para así ir a la iglesia. Pero para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a orar. Voy a leer la Biblia. De repente voy a poner música cristiana y voy a cantar. ¿Qué es lo que requiero hacer yo? ¿Qué me hace falta para estar en una mejor comunión? ¿Cómo crecer en medio del afán y de la ansiedad? Para crecer, dejamos los afanes y las preocupaciones. Verso 41 y 42. Jesús les respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará.
Verso 41 nos dice, nos muestra una Marta preocupada y aturdida con muchas cosas. Es que Marta no tenía definidas sus prioridades. ¿Te das cuenta que en tu vida pasa frecuentemente aquello? ¿No has terminado alguna vez el día y has dicho, ay, hoy día no he hecho nada? ¿Cómo? ¿Te has dormido? ¿Has muerto ese día? ¿Has estado sentado en el sol sin hacer nada? No, todo el día has estado haciendo cosas, pero no has hecho nada. Es que no has privilegiado. No ha habido prioridades en tu vida. Marta privilegiaba la acción a la disposición de crecer. Ella creía que tenía que trabajar, tenía que hacer. Ella creía que haciendo iba a tener la recompensa de Dios. Muchos creemos eso. Muchos creemos que haciendo, que teniendo N reuniones, y hacemos miles de reuniones, los cristianos también somos campeones para eso, para hacer reuniones, reunionitis, y después no avanzamos nada. Y creemos que con eso estamos teniendo la recompensa de Dios, en el sentido de decir, en la noche cuando termine, el Señor me va a llamar, me va a decir, bien, siervo fiel, ven a descansar un ratito aquí conmigo. No lo va a hacer porque nosotros hemos perdido el tiempo haciendo un montón de cosas que Dios no quiere que hagamos. Marta prefiere trabajar que escuchar a Jesús. Y no es que esté mal el trabajar, el Señor dice que el que no trabaja no come. Sino que debes dar el lugar a cada una de las cosas en tu vida. Ella prefería trabajar. Ahí estaba la oportunidad de Jesús. Ahí estaba la oportunidad de escucharlo a Él. Y ella dijo, no, prefiero trabajar. Hay que hacer. El Señor Jesús demanda establecer prioridades. Verso 42. Una sola cosa es necesaria, y esa es la que ha escogido María. Entonces de repente hoy el Señor Jesús te está diciendo, a ver, ¿cuán ocupado estás? ¿No? ¿Cuántas tareas estás realizando? ¿En cuántas cosas estás comprometiendo tu vida? Haz un alto, párate un ratito, detente a pensar y ponte a ver cuáles son las prioridades del Señor. El Señor te llama a entender qué es primero. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Y te llama cuando te has detenido en ese tu mare magnum de acciones, de actividad, ese activismo intenso que has tenido hoy, te detienes y dices, voy a ver ordenar mis ideas, pero pensando en qué es lo que es primero. Si sé lo que es primero, el Señor Jesús te llama a hacer eso, porque eso es lo que glorifica a Dios. Si es que de verdad tú has pensado que lo primero que hay que hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas. Si te has puesto a pensar que en medio de tu trabajo, en medio de tu vida personal, esa que algunas mamás tienen cuando tienen o tienen un bebé o dos, y tienen que estar completamente entretenidas en ello, correteando tras su agua, o viendo sus necesidades, o atendiéndolas, en medio de ello dices, ¿tú puedes glorificar a Dios? Sí. Precisamente por eso te dio esa tarea, En tu trabajo ese que es tan intenso, tan fuerte, que te requiere tanta atención de ti, ¿puedes glorificar a Dios? Sí, lo puedes glorificar a Dios. Cuando sabes que todo lo que va a suceder en tu trabajo es obra de Él. Cuando sabes que muchas cosas que van a suceder en el curso del día, de la jornada laboral que tú tienes, va a ser porque Dios quiere que suceda eso. ¿Para qué? Para transformar tu vida. Para que crezcas en medio de las ansiedades y las preocupaciones, para que sufras una transformación personal y sepas cómo deberías reaccionar según lo que Dios dice. Jesús busca una decisión y disposición de tu corazón. Porque la vida es demasiado corta como para desgastarnos en preocupaciones y afanes. Eso lo dice el Señor. En el Salmo 39, en el verso 6, dice, ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. ¿En vano se afana? Sí. Amontona riquezas
y no sabe quién las recogerá. Y no solamente quiero que ustedes se pongan a pensar riquezas, no, pero yo no soy tan rico, yo no soy tanto como para amontonar riquezas, digamos, ¿no es cierto? El Señor Jesús dice, donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Qué es importante para ti? De repente le estás dando tu importancia a tus amigos. De repente tu relación laboral es más importante que cualquier otra cosa. Ese es tu tesoro. No necesariamente está hablando de bienes materiales. Está hablando de dónde está tu corazón. Tal vez tu familia es más importante que nada. Y dice que vas a amontonar ahí. Eso vas a hacer que sea muy grande. Pero no sabes quién lo va a recoger. No sabes exactamente qué es lo que va a pasar con eso, que a tanto interés y empeño le estás poniendo. Cuando Él te está llamando, vení, José, María, Andrés, Inés, sentate un ratito, escuchame, vamos a charlar. Ahora, ¿entonces hay que dejar de trabajar? No, porque el Señor bendice nuestro trabajo. En Eclesiastés 2:26 dice claramente que porque al hombre que le agrada, al hombre que le agrada, o sea, que hace lo agradable a Dios. Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, le completa entendimiento de la palabra de Dios para poder aplicarla a su vida, conocimiento para saber más y poderse desempeñar en su trabajo y en su vida normal, y gozo para que todo lo que está haciendo le cause satisfacción al hombre que le agrada. Pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar. Esa palabrita de amontonar, no hemos visto si ya lo dice el Señor ahora. Al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Para qué? Para dárselo al que le agrada a Dios. Así es que yo espero que muchos estén amontonando para mí. Yo quiero ser agradable al Señor. Yo quiero agradarle a Él. Yo no quiero estar metido en este trabajo de andar acumulando cosas tangibles. Yo quiero que el Señor cada día me llene de su espíritu, de su conocimiento, de su sabiduría. También esto es vanidad y aflicción de espíritu, dice el Señor para cerrar ese versículo. O sea, estás amontonando, estás dedicado, estás preocupado de muchas otras cosas, eso es por tu vanidad. ¿Y sabes qué? Te va a causar aflicción de espíritu. Te va a afligir. ¿Por qué? Porque nunca vas a estar satisfecho amontonando cosas. Así estás amontonando tiempo para tus hijos. No te vas a quedar satisfecho jamás. Porque tienes que poner prioridad al Señor. Porque el Señor Jesús enseña que los afanes del mundo ahogan nuestra espiritualidad. Y él lo dijo muy claramente cuando estaba explicando la parábola del sembrador. El sembrador, que es, dice el Señor, sale y siembra la semilla, que dice que es la palabra de Dios. Y que hay lugares donde cae la palabra de Dios, y uno de ellos dice en el verso 22 del capítulo 13 de Mateo, el que fue sembrado entre espinos, hablando de una persona, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, ¿cuál es el afán de este siglo? Acumular las cosas que me hacen sentir bien, ¿sí? Y el engaño de las riquezas, acumular las cosas que también son, según yo, valiosas. Ahogan la palabra. Es decir, no son compatibles con lo que enseña Dios. Y por lo tanto, se hace infructuosa. Quiere decir que lo mucho o poco que he escuchado de la palabra de Dios, cuando mi vida está llena de afanes, llena de preocupaciones, llena de intereses personales, lo que hace es que no tiene fruto. ¿Y lo que he escuchado de Dios? Ya no lo puedo escuchar. Ya no lo puedo aplicar a mi vida.
Dios espera que nosotros le entreguemos nuestros motivos de preocupación. Y Mateo lo dice en el capítulo 6 del verso 31. No se afanen, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, el Papá de todos nosotros, sabe qué necesidades tenemos. Sabe que necesitamos esas cosas. Por lo tanto, no te estés preocupando de cosas que Él ya te está dando. No te preocupes por tener más de lo que Él ya te está entregando. Más bien preocuparte de cómo administrar bien lo que Él te está dando. Que tus bendiciones sean para tu beneficio espiritual y para beneficio de los demás, que puedas compartir con ellos. Vamos a concluir. Lo primero y lo principal es si de verdad entregaste tu vida al Señor Jesús. Eso es vital. Si no, es difícil que puedas entender por qué recibes bendiciones de Dios. Debes entender si has tenido un nuevo nacimiento. Debes saber tú mismo. Dice que el Espíritu te lo dice a ti. Nosotros podemos hacerte un test, pero lo más seguro es que el Espíritu te dice a ti si eres o no eres regenerado. Y lo segundo es que tenemos que ansiar, tener decisión de seguirle y disposición de servirle. Porque una vida llena de obras es una agenda llena, pero vacía del amor de Dios. Es una vida de victoria, una vida que tenga sentido, una vida que dé fruto. Es una en la que experimentamos crecimiento constante y sostenido en todas las áreas de nuestra vida. En el área espiritual, familiar, personal. Solamente vas a tener un constante crecimiento cuando dejes de afanarte y de preocuparte. Cuando dejes todas tus ansiedades en manos de Jesús. Dejando de estar pendiente de tus cosas y empezando a ocuparte de sus cosas. Yo te animo ahora que sabes cómo hacerlo y sabes que no hay mejor opción que esa, que te entregues al gozo de la gracia, que tu vida crezca al ritmo del Señor y entregarle todo a Él. Él es el dueño de todas las circunstancias y de todas las cosas. ¿Para qué tú vas a querer administrar las cosas que no las puedes manejar? Tal vez el Señor hoy pueda cambiar nuestra vida y nuestra forma de pensar, dejando de hacer lo que nos agrada para hacer lo que le da honra y gloria a Él. Que el Señor bendiga nuestras vidas. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.